Hola, buenas tardes, buenos días. Creo que ya está grabando. Entiendo que esta sesión es asincrónica, entonces la pueden estar viendo en cualquier momento del día. Y bueno, como parte de esta sesión es parte del diplomado de estrategias para la prevención y atención de violencias contra niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad. Eh, Específicamente esta sesión es parte del módulo 4, como parte de la calendarización, ¿no? Que es la función del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes en la prevención de violencias. El tema principal que vamos a ver hoy es pobreza multidimensional y violencias contra niños, niños y adolescentes. Y pues creo que primero me debía haber presentado, pero igual pues lo presento ahorita. Mi nombre es Elena Burciaga, soy parte del Servicio Jesuita de Refugiados, soy trabajadora social de profesión y tengo un posgrado en Acción Pública y Desarrollo Social por el Colegio de la Frontera Norte. Al terminar la sesión, si tienen alguna duda con las referencias, con las citas que se utilizaron o con cualquier otro tipo de información que aparezca aquí, pues igual pueden contactar a Marilena, Elena Lara, quien es la encargada como del diplomado, o directamente. Vale, pues como parte de esto, la estructura de la sesión va a ser en tres momentos. Uno, la introducción al tema, que es pobreza multidimensional, violencias contra niños, niños y adolescentes. Y aquí se van a desarrollar pues una serie de preguntas que es ¿qué es pobreza? El título pues disgregado, ¿no? ¿Qué es pobreza? ¿Qué es multidimensional? ¿Qué es violencias? ¿Quiénes son niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo afecta? Y la relación de la pobreza multidimensional con la violencia que pueden pues, tener los niños y las niñas. En un segundo momento vamos a tener un ejemplo en cuestión de movilidad forzada de una niña, niño o adolescente. Y por último es un cuestionario que son 4 preguntas clave, más un video que nos explica un poquito pero el video está situado en Panamá, de lo que es la pobreza multidimensional. Bueno, vamos a iniciar con quiénes son niñas, niños y adolescentes. Estas definiciones están realizadas por la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes 2022. Primero, tanto una niña como un niño, de acuerdo a la ley general, son aquellas personas menores de 12 años. Sin embargo, se comenta que para los efectos de los tratados internacionales y la mayoría de la edad, son niños y niñas de las personas menores de 18 años de edad. El mismo concepto se repite con un niño, sin embargo, pues lo que la diferencia es el sexo, ¿no? Y por último, lo que es adolescente son las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Si se dan cuenta, estos conceptos son como muy técnicos al abordar pues de qué edad a qué edad deben de ser. También encontramos otros conceptos un poco más pues generales que abarcan lo que es un niño, una niña, un adolescente, pero más específicos o desde otra perspectiva. Pero por el momento vamos a utilizar estos. ¿Qué es la pobreza? Bueno, para definir lo que es la pobreza y según pues el título de la presentación, vamos a utilizar un autor que se llama Isidro 2013 con Pobreza en el capitalismo y por qué persiste en la actualidad. Para poder definir lo que es pobreza, primero hay que entender el sistema actual en el que estamos, ¿no? El sistema económico actual y es el capitalismo. El capitalismo es parte del sistema, pues, como quien dice que existe en este momento, y la definición básicamente sería que el capitalismo es la maquinaria y los instrumentos de trabajo solo se transfieren al valor de una mercancía. Es decir, pues el capitalismo nos permite trabajar como en un conjunto en masa y se queda pues el dinero en unas pocas manos. Pero bueno, el concepto de pobreza durante la historia ha sido desarrollado de dos formas o ha tratado de tener dos vertientes. Primero, explicarla desde un perfil, señalando específicamente las características que tiene que tener una persona. Por ejemplo, no tener o la carencia de un ingreso, la falta de oportunidades, de servicios, de bienes y otra vertiente es no explicarlo, ¿no? Rehusando, tratando de decir que pues todo es pobreza o nada es pobreza, que depende mucho del código postal donde estés, que depende mucho del sistema en el que se encuentre, pero creo que básicamente para poder entender pobreza en el momento en el que estamos, que es México, el sistema actual es capitalista.
Y bueno, si no se sabe qué es la pobreza y que obedece a muchas circunstancias, pues tampoco podemos encontrar causas y la manera de combatirla. También es un concepto imposible de definir y de crear un concepto general y utilizar ese concepto como para todo, ¿no? También se tiene que considerar pues el lugar, el momento, quién es, el contexto, lo que está sucediendo. Y es inevitable no verlo a través de otras personas, ¿no? A través de la observación de otras personas, que es lo que es pobreza. Y por ejemplo, aquí en el lado derecho tenemos cómo ha estado durante la historia, como para traernos al ejemplo lo que es, cómo ha sido la pobreza. En un primer momento, en un primer tiempo, los niveles de pobreza pues era una comunidad primitiva, ¿no? Condiciones materiales eran mínimas y la realización del ser humano era pues posible. En un segundo momento o un tiempo, el nivel de pobreza era el esclavismo y el feudalismo y las condiciones materiales eran pues mínimas. La realización del ser humano era pues no posible, como lo podemos ver de este ladito. Voy a usar el marcador. Bueno, y en un tercer tiempo, como parte de los niveles de pobreza, nos encontramos en el capitalismo, como les comentaba, y las condiciones materiales pueden garantizarse porque existe dinero, porque existe producción y porque existe pues realmente una masa de producción constante. Pero la realización del ser humano no es posible. Es decir, en el capitalismo, la maquinaria y los instrumentos de trabajo solo se transfieren al valor de la mercancía, siendo el trabajador el único que crea el valor. Es decir, voy a poner un ejemplo de un trabajo en una industria maquiladora que es muy común en Ciudad Juárez. Quien crea el producto, quien pone la fuerza del trabajo es el operador, ¿no? El operador de producción, el supervisor, técnico, y crea un producto, es decir, una televisión, un cartucho, pero ese cartucho tiene mucho más valor de lo que se le paga a la persona, ¿no? Y lo que se le paga se queda pues concentrado en la persona inicial que ha dado el dinero, ¿no? Que lo podemos ver como estos empresarios que dan su primera parte, pero siguen generando riqueza, dando una mínima parte de eso. Entonces, es por eso que ahora que estamos en el capitalismo puede garantizarse las condiciones materiales. Hay muchísimo dinero, hay muchísimas cosas como para que se pueda garantizar, pero una realización del ser humano no puede ser posible a diferencia de, por ejemplo, un primer momento en la comunidad primitiva pero con condiciones mínimas. Y, por ejemplo, esta es la relación del trabajo necesario en el excedente de la tasa pues, de explotación. Y bueno, aquí ya para terminar esta parte, pues la mano de obra es el precio necesario que permite a los trabajadores subsistir y perpetuar pues, la raza sin un incremento y una disminución. Va pues. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo con una frase que los ricos generan riqueza, los ricos se quedan con la riqueza y por eso son ricos. Si generan riqueza se llamarían trabajadores. Entonces, mientras haya, yo creo que es importante saber para muchas de las personas que estamos aquí si la pobreza en algún momento va a terminar, ¿no? Creo que es algo que en algún momento nos hemos preguntado todos y todas y pues no mientras haya explotación, siempre va a haber pobreza y no mientras exista pues un sistema como en el que estamos ahora. Bueno, algunas de las definiciones que vamos a encontrar han sido un poco antiguas. Tenemos a David Ricardo, a Adam Smith y la Comisión Interamericana Económica para América Latina, la CEPAL. Pero bueno, el primero dice, la pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional que abarca privaciones en muchos aspectos del bienestar individual y colectivo. La pobreza es un fenómeno social y económico complejo, es decir, nos dice mucho y nada. Adam Smith es un economista, es el creador o fundador del libre mercado y nos habla, el hombre ha de vivir de su trabajo y los salarios han de ser por lo menos lo suficientemente elevados para mantenerlo. En la mayoría de las ocasiones es indispensable que gane algo más que el sustento cotidiano o el sustento diario o mínimo,
porque de otro modo sería imposible mantener una familia y la raza de esos trabajadores no pasaría a la primera generación. Si se dan cuenta, pues es un concepto antiguo, es un concepto visto desde pues, los 90, bueno, no, él es como de los 60, 50. Y tenemos ahí Ricardo, un economista también, que es la mano de obra, al igual que las demás cosas que se compran y se venden y que pueden aumentar o disminuir en cantidad, tiene su precio natural y su precio de mercado. El precio natural de la mano de obra es el precio necesario que permite a los trabajadores uno con otro subsistir y perpetuar su raza sin incremento ni disminución. Y bueno, por ejemplo, de estos tres conceptos que podemos ver aquí, tenemos uno más moderno, que es el de la CEPAL y de los economistas como David o Adam. Lo primero que hay que notar en estos conceptos es que en general la pobreza se relaciona con el salario y por consecuencia con el empleo. Entonces, si queremos definir lo que es pobreza, por tanto, nuestro concepto involucrará pues dos dimensiones a partir de Isidro. Una cuantitativa, que es que el capitalismo se compone principalmente de un ingreso, que todas las personas que hemos trabajado de una manera formal o parte del sistema de producción social tenemos, pero puede incorporar otras cosas, un vector de bienes de materiales y una cualitativa que consiste en que no haya explotación. Para superar la segunda es requisito superar la primera, pero para el cumplimiento, como tenemos aquí, de la primera no involucra la segunda. Para que no haya pobreza en un sentido ideal, se necesitan satisfacer las dos, es decir, ingreso más bien que pueden ser más bienes materiales como una casa, un carro, un bien incluso cultural que no tiene que ser material o físico, como pues la educación que podemos tener acceso o no, o otro tipo de privilegios, ¿no? Que se pueden después de un tiempo forjar como un privilegio, y la no explotación. Ahora, aquí en este concepto creo que es uno de los importantes, no el más importante, porque al final también tenemos otro, y tiene dos momentos. Uno, una privación de las condiciones materiales de la reproducción de la sociedad, y dos, la privación de desarrollar plenamente el potencial humano. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es la pobreza? Pues bueno, uno, la privación de esas condiciones materiales, es decir, yo no puedo tener acceso a ciertos servicios, a ciertos bienes, yo no puedo tener acceso a educación, yo no puedo tener acceso a una casa, a un carro, a un trabajo, a salud, y la privación de desarrollar plenamente el potencial humano, ¿no? El potencial humano puede abarcar otros elementos como la falta o la carencia de tener acceso al arte, eh, a la educación y entre otras, ¿no? Bueno, como siguiente parte del título que estamos desarrollando como desagregando es qué es la violencia o violencias. Para este concepto voy a utilizar a Fernández y Fexa, que es a partir de una mirada antropológica sobre las violencias, y ellos nos comentan primero, las relaciones de poder y las relaciones políticas para la violencia tienen que ser necesariamente asimétricas, es decir, tiene que estar una arriba y otra abajo para que pueda suceder esto, así como la cultura y las diversas formas en las que ésta se vincula con diferentes estructuras de dominación, entre tanto micro como macro. Y pues aquí nos menciona Fernández y Feixa a Gramsci, un también historiador marxista, es hablar de las relaciones de hegemonía y subalternidad. Es decir, Gramsci separa a los alternos y a los subalternos, es decir, personas pobres que siempre están como por debajo y las personas que son parte, ¿no? Que tienen un perfil en la sociedad. También menciona como parte de lo que es la violencia, hay que concebirla en cuatro modalidades. Primero, como violencia política administrada por autoridades oficiales, como violencia estructural en la organización económica política y como violencia simbólica, pero también como violencia cotidiana en las prácticas y expresiones diarias. Es decir, Feixa se va hablando Feixa
y Fernández van hablando de lo que es la estructura, cómo se administra la estructura a través, pues desde la organización política o económica, y cómo eso se puede volver algo cotidiano. No necesariamente es vertical, sino también puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero pues creo que en una visión pues más imaginativa nos queda más claro cuando es así, ¿no? Como vertical. Bueno, además tenemos aquellos actos o amenazas, perdón, que sea en el hogar o en la comunidad. Estos son actos como ya expresiones más cotidianas o prácticas en la vida social, en la comunidad, incluyendo los actos perpetrados tolerados por el Estado, que infunden miedo e inseguridad en la vida de niñas, niños, adolescentes, impidiendo lograr la igualdad, el desarrollo y la paz, el miedo, el hostigamiento, perdón, el miedo a la violencia, incluido el hostigamiento, es un obstáculo constante para la movilidad de las niñas, niños y adolescentes, lo que limita sus actividades, sus acciones y un campo, pues limita todo su campo de acción, ¿no? Entonces, vamos a dar la siguiente. Ahora, ¿cómo se relaciona la violencia basada en género? Creo que una parte importante de relacionar cuando sucede violencia contra niños, niñas y adolescentes es también tener una visión desde una perspectiva o un enfoque de género. ¿Por qué? Porque va a ser el género, no nada más, a veces creemos que el género es mujeres, ¿no? Un sinónimo de mujeres o de violencias que solamente le pueden ocurrir a las mujeres o que tienen que ver con la feminidad, ¿no? Entonces, pero no, la violencia basada en género involucra a muchos perfiles, tanto a mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, población LGBT, población de origen, entre otras. Pero en este caso se refiere, cuando hablamos de violencia basada en género, a actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder colocan a las mujeres, a las niñas, a los niños en una situación de riesgo frente a múltiples otras formas de violencia. Si bien los niños, las niñas y los adolescentes sufren violencia como pues desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser pues un blanco de ella. En ocasiones también va dirigida, como les comentaba, a población o la disidencia sexual, pero es como un poco más específica y tiene que ver con otras situaciones, ¿no? Como la discriminación. Al referirnos a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, hablamos de esto, ¿no? De masculinidad frente a la feminidad o las normas de género. ¿Esto que tiene que ver? Bueno, pues principalmente nos ayuda a ver la dimensión de lo que es la violencia, porque si entendemos la violencia, pues la violencia, como se las mencionaba de una forma muy general, pues es tener poder, una persona que tiene poder, que quiere utilizar ese poder y contra una persona que no tiene ni recursos ni poder, ¿no? Pero este concepto es un poco más específico, ¿no? Porque nos da las tipologías de la violencia, que es la violencia económica, la violencia emocional, la violencia física, patrimonial, psicológica, sexual, que puede ocurrir hacia niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, ¿cómo se relaciona la violencia con la pobreza multidimensional? Primero hay que entender que la pobreza multidimensional en México es una metodología. Aquí es un tema, pero para poder medir la pobreza se utiliza una metodología y se constituyó en 2009 como parte oficial de la pobreza en México, que la lleva el Coneval. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen que está el bienestar económico. Como lo habíamos comentado, cuando hablamos de pobreza es inevitable no hablar de lo que es el ingreso, y las dimensiones de la pobreza según la Ley del Desarrollo y el artículo 36 nos comentan que es el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda. Pero si se dan cuenta, también estos se convierten en derechos sociales de la infancia que pueden
y que aquí se relaciona con la violencia, ¿no? Cuando limitamos, cuando no hacemos libre, cuando cerramos los canales o los vehículos de acción de protección hacia los niños, pues que estamos haciendo una falta a sus derechos de la infancia. Primero, pues una falta al derecho a la alimentación, al derecho a saneamiento, al derecho a la vivienda digna, al derecho a la atención de salud completa e integral, a la estimulación temprana, al acceso a la información y a un cúmulo de otros derechos que tienen los niños y las niñas y que se les tiene que ofrecer de una manera integral, adecuada, por parte principalmente del Estado, ¿no? Pero también hay muchas organizaciones que se ofrece y se trata de proteger estos derechos. Pero bueno, ahora bien, ya que conocimos lo que era pobreza multidimensional y violencia hacia niños y niñas, pues ahora sí podemos entender lo que es el tema, ¿no? Pobreza multidimensional y violencias contra niños y niños y adolescentes. La pobreza multidimensional, en general, yo podría comentarles que son todos estos elementos que pueden existir y hacer a una persona más o menos vulnerable. No obstante, la pobreza multidimensional, como les comentaba, es una metodología y se constituyó en 2009 y una de las principales personas que abarcó el tema de pobreza multidimensional es Amartya Sen, que es el que tenemos aquí al lado izquierdo, es un economista hindú y él nos habla, él creó una medición que tiene 3 características que la hacen diferente a otros métodos, porque él abarca lo que es una pobreza multidimensional y no bidimensional o única, que se especializa, por ejemplo, en un individuo único, ¿no? Sino abarca las formas o los elementos en los que también otras vertientes puede hacerte pobre, ¿no? Bueno, el primero dice que su enfoque utiliza una aproximación multidimensional basada en derechos sociales universales. Segundo, para la medición multidimensional de la pobreza, que combina no solo un índice de las dimensiones, sino la identificación de las personas en pobreza, según la perspectiva, utilizando una medida bidimensional, que quiere decir de dos. Una dimensión se hace presente en el ingreso y se cuantifica las carencias sociales. Tercero, la metodología clasifica a la población en distintos grupos de acuerdo con su condición de pobreza o vulnerabilidad y pues que se clasifica entre menos, medio o alto. Cuarto elemento, se refiere a la posibilidad de desagregar la información de pobreza para diferentes grupos de población, por ejemplo, por sexo, por género, étnica y a nivel territorial. Esto es lo que nos menciona Amartya Sen. Y por último nos comenta, por ejemplo, es una descripción de él, que las vidas humanas se pueden empobrecer de muchas maneras, no hay una forma única de que las personas se empobrecen, ¿no? Hay otras formas y el tratamiento de estas maneras implica un análisis completo, ¿no? No nada más ver el ingreso, porque muchas personas, pues la mayoría de la población tiene un ingreso bajo, pero ¿qué más allá hace que una persona o hace que el sistema empobrezca a una persona? Entonces, ese es el mayor desafío, ¿no? Tratar de ver todas las aristas que puede tener una persona y, por ejemplo, en este caso, un niño, una niña, un adolescente, de ser pobre. Muchas vertientes, muchos elementos se incluyen, ¿no? No es lo mismo, lamentablemente, ser pobre en una ciudad que ser una persona, un niño o niña pobre en el campo o en movilidad o en un lugar de acogida. Entonces sería básicamente eso. Vamos a dar a la siguiente, que es un ejemplo de pobreza multidimensional. Según la UNICEF de Panamá, este es un índice de pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes que también aparece al final del video. Aquí lo manejan por indicadores que corresponde a un derecho y todos los indicadores tienen la misma ponderación. Bueno, vamos a ver lo que es vivienda, precariedad en materiales de la vivienda, que es lo que existe dentro del equipo, y personas por habitación o hacinamiento. También tenemos agua y saneamiento, que es la carencia de saneamiento o que tenga mejoras, y carencia de disponibilidad de fuentes de agua mejorada. También tenemos lo que es la salud y la alimentación, prevención de riesgos en salud
y alimentación variada, ¿no? No nada más es como si te doy alimento, aquí está, bueno, en el caso de niños, niñas, adolescentes que se encuentren en un espacio de acogida, sino que esa alimentación y esa salud sea de calidad, ¿no? Educación y formación temprana, acceso a Internet, educación e información, que sería protección y recreación. Y por último, como parte de este último elemento de protección y recreación, es el cuidado de actividades infantiles y recreación, protección de la infancia, que tengan un desarrollo cultural también pues integral, que maximice la dignidad del niño, ¿no? O de la niña. Ahora bien, ya casi vamos a terminar. Este es el ejemplo de pobreza multidimensional. De este lado izquierdo tenemos el caso 1 de niña, niño. Puede ser un niña, niña, adolescente para no identificarlo, en movilidad forzada. Y básicamente es aquí presentar cómo es que muchos de estos elementos de la pobreza pueden estar en un niño, ¿no? Intercalados, tener todos, tener dos, uno, pero es lo importante, ¿no? De conocer las dimensiones de la pobreza, porque todas estas dimensiones o las que hemos hablado, por ejemplo, hasta ahorita, puede estarlas viviendo un niño, ¿no? O una niña. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una niña o un NNA que está en movilidad y observamos, por ejemplo, que lo que quiere hacer es jugar, ¿no? También un derecho humano de un niño a su edad, pues es el jugar. Aquí vemos como parte de esa pobreza multidimensional, pues es una carencia, ¿no? Existe una carencia hacia este caso de juego, que lo que veíamos de este lado era como de recreación, el derecho a la recreación. Acá también podemos ver que menciona la delincuencia, ¿no? Que no me gustaba del lugar de donde yo vivía. El niño, niña, adolescente comenta pues la delincuencia. Y si recordamos un poco de las dimensiones de lo que significa la pobreza multidimensional, pues ahí tenemos, ¿no? Que es tener la oportunidad de vivir una vida tranquila, sin delincuencia, vivir en el lugar donde estás y tener que estar pues en constante movilidad para cubrir tus necesidades. Y bueno, tenemos al final también, como lo podemos ver aquí, que no les gusta estar en centros de acogida, no les gusta los juegos que hay, muchos también de los casos que ha habido de niñas no les gusta el tipo de comida que hay, se vulneran muchos de sus derechos, ¿no? Al libre acceso de muchas cosas y al libre, pues incluso a la educación. Ahora, como parte del destino de estos niños es ir a Estados Unidos, muchos tienen diferentes pues objetivos o propósitos de cruzar, de hacer su movilidad, pero el principal que siempre ha sido y que se ha desarrollado y que se ha aceptado con estadística ha sido como la falta de oportunidad, que se ha puesto como falta de empleo, pero realmente si la traducimos es pobreza. Lo que existe es pobreza, puede ser falta de empleo, puede ser por violencia, pero lo que estamos viendo ahí son elementos. Lo que se está viendo totalmente es que es pobreza. Bueno, tenemos el caso y nada más para recordar y traer a la reflexión al final son los conceptos centrales que nos van a ayudar también pues a describir o a contestar el último cuestionario y lo comentamos aquí. Miren, se los leo. La pobreza es de muchas maneras la peor forma de privación humana. No solo puede involucrar la falta de necesidades de bienestar material, una casa, pues cosas, un celular, sino también la negación de las oportunidades para vivir una vida tolerable, ¿no? Y también nos comenta José Luis antes Félix, ¿no? Con la pobreza estamos ante un tema policromático que tiene que ver con el tema en sí que estamos usando, porque existen muchas pobrezas. Y polifónico, las opiniones sobre la pobreza son variadas. Muchas personas tienen su concepto a partir de lo que han vivido, de lo que creen que o no es pobreza. Y multifactorial, las causas son múltiples de la violencia, no obstante hay que recordar que el hecho de que tenga varias causas, no hay que quitar el renglón, que es un sistema, ¿no? El que también mantiene esto así. Y
y poliédrico. La pobreza tiene muchas caras y formas de manifestación. Nada más para recordar al final, las principales dimensiones genéricas utilizadas en los trabajos empíricos lo podemos agrupar en las siguientes, es decir, salud, educación, agua y saneamiento, condiciones de la vivienda y estándar de vida, que para la medición en general y para quedarnos un poquito como con la reflexión es el ingreso más otras variables, el ingreso que puede tener una persona, el lugar donde puede vivir, más las oportunidades que le puede brindar el espacio donde vive, ¿no? Que son estas variables que pueden fallar en muchas ocasiones, ¿no? La educación, la protección, el acceso. Así que ya para terminar, aquí están lo que son las preguntas clave. La primera es, ¿qué es la pobreza? Y para responder estas 4 preguntas vamos a utilizar los conceptos o las definiciones que se han desarrollado ahí. Han sido varias, así que pueden tomar pues, de las primeras o de las últimas, pero que sean de lo que se ha visto aquí. ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la violencia? Menciona 3 elementos o dimensiones de la pobreza multidimensional. Y por último, 4. ¿Cómo afecta la pobreza multidimensional en los casos o intervenciones que realizan desde su área o disciplina, pero tomando en cuenta a niñas, niños y adolescentes? Como ya terminé, son 30 minutos, el video se los voy a dejar aquí agregado para que ustedes puedan verlo. Se llama ¿Qué es la pobreza multidimensional infantil? Lo realiza UNICEF y es creo que los primeros intentos de políticas públicas de abarcar lo que es la pobreza, pero dirigida hacia niñas, niños y adolescentes. Esto está muy bueno. Lanza una serie de preguntas y ahí aparecen unas personas, unos niños, niñas y adolescentes participantes, ¿no? Hablando desde su experiencia de vida lo que es la pobreza. Entonces, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta o duda, lo pueden realizar en la plataforma o se los pueden comentar a Elena. Y sería todo. Buenas noches o días.